que si te acercas mucho al sufrimiento de alguien, es como que se te contagia, de alguna manera, ¿no? Y al contagiarse, se te mete dentro y empieza a hacer cosas malas dentro de ti, ¿no? Pero claro, precisamente el psicólogo lo que pretende es eso, es acercarse al sufrimiento del otro. Y si no lo hace, es que es imposible que se dé una comprensión como genuina, no sé si es la palabra genuina o auténtica, de lo que le está pasando a la otra persona. Ahora bien, es verdad que acercarte al sufrimiento del otro remueve y como que a veces hace temblar ciertos, pues, cimientos, se puede decir, o ciertas cosas dentro de ti, ¿no? Como que toca ciertas cuerdas cuyo sonido no es muy agradable muchas veces. Eh, y a veces esa falta de que el sonido sea agradable, yo creo personalmente que se debe a cosas personales. Y esto enlaza, y no por dejar el tema atrás, sino por también incluir otra variable en esta conversación, con la idea de que el terapeuta tiene que trabajarse. Y yo creo que debe trabajarse precisamente por esto. Porque si uno no se conoce, si uno no sabe por dónde flaquea, qué cosas son las que le duelen, cuáles son sus heridas emocionales en términos de terapia focalizada en la emoción, que es nuestro modelo, si se quiere, es más probable que ese resonar con el sufrimiento del otro toque cuerdas que, no está, que la persona no está preparada para sostener en ese momento. Y eso hace que la revisión de uno mismo sea algo útil e importante. Quizás no se puede decir necesario, ¿no?, como una palabra tan grande, pero sí útil e importante, precisamente para poder empatizar con el otro y para poder entrar en el mundo del otro y en su sufrimiento. No sé qué te parece a ti esto. Sí, yo creo que es eso, que tenemos que trabajarnos, ¿no? Eso no es necesariamente a través de la terapia, siempre, ¿no? Hay otras opciones, pero realmente es necesario trabajarse y me viene como esta palabreja, ¿no? De gestión emocional, gestionarnos emocionalmente, ¿no? Porque a veces se escucha por ahí esto de fatiga por compasión y yo la verdad es que no creo mucho en ese término y explico por qué no lo creo, porque creo que la compasión no genera fatiga. Creo que el no regularse uno mismo es lo que genera fatiga. O sea, yo puedo estar con el sufrimiento del otro, pero lo puedo sostener, ¿no? Es como una madre que coge a su hijo, que tiene mucha ansiedad, pero no empiezas, ay, no sé qué, qué voy a hacer, y se pone más ansiosa. Digo la madre porque es el típico ejemplo que siempre se dice, ¿no? Pero puede ser la madre, padre o el cuidador que sea, ¿no? Pero por eso la compasión, el conectar con el otro, no genera fatiga, no genera dolor en sí mismo, un dolor insostenible más bien, sí que puede generar dolor, pero ahí está la cosa. Tenemos que hacer nuestro trabajo personal y tenemos que aprender a gestionar eso. Entonces, realmente esa mitología del terapeuta frío no es así, o por lo menos desde nuestra perspectiva no es así. Nosotros se nos invita en nuestra formación y en nuestro día a día a emocionarnos con el paciente, ¿no? A que nos pueda tocar realmente lo que nos está contando. Y es que hay cosas que tocan y que tienen que tocar y que tienen que ser así, ¿no? No tenemos que ser ajenos al sufrimiento humano y al sufrimiento de la persona que tenemos enfrente, sino que eso que nos motive a acercarnos, ¿no? Y ahí me viene un poco esta idea de, yo creo que he generado, he sentido cariño de todos, hacia todos mis pacientes, realmente, y un cariño genuino, ¿no? Y no impostado. Porque cuando ves a alguien y ves sufrir a alguien, te sale acercarte a él, ¿no? Entonces, eso es otra de las ideas que tenía con esto, ¿no? De, hay veces que se cree que nos dan un poco igual a los pacientes o algo por el estilo y realmente no es así. Y la idea es otra, emocionarnos, estar con ellos. Y si esto te está generando mucho ruido, tienes que hacer algo con ello, ¿no? Si te estás fuera, esto de, uy, es que si no te llevas las cosas a casa, si no pones esa separación, es no como emocionarte, meterte ahí y después gestionarlo o hacer algo con ello. Sí, fíjate que en los modelos de compasión actual, de terapia, bueno, en la terapia focalizada en la compasión de Paul Gilbert y los modelos de entrenamiento en autocompasión de Neff, Germer y compañía, hablan de la compasión como un predictor de quemarse, tanto en terapia como en profesiones de cuidado. Para otras profesiones hay una autora que se llama Joan Halifax, que tiene un modelo para las enfermeras de compasión. Y precisamente lo que proponen es que es la compasión, el deseo genuino de alivio del sufrimiento del otro, lo que hace que no se produzca este burnout, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, ¿no? No se trata de separarme de la persona, sino de meterme,
saber que no es mi sufrimiento, sino sentir su dolor como suyo y generar un deseo genuino porque eso pueda ser transformado y comprometerme con ese deseo, ¿no? En ese acto. Y eso es lo que hacemos los psicólogos. Y claro, en ese acto uno le coge mucho cariño al otro, porque yo tengo la sensación de que si tú ves a una persona de verdad, con todas las luchas personales que tiene en su día a día y cómo eso se encaja en su historia de vida, comprendes. Y cuando comprendes no hay juicio. Y al no haber juicio, el cariño y el amor por el otro y la compasión se disparan. Porque lo único que te sale es, joder, le está costando muchísimo y es como quiero ayudarle, necesito que esto cambie de alguna manera. No sé si necesito es la mejor palabra, igual eso se lo tengo que contar a mi psicoanalista el próximo día, pero sí como quiero, ¿no? Deseo, ojalá que esta persona pueda estar bien. Ojalá, y eso forma parte del cariño que dices, ¿no? Que le cogemos a los pacientes. No, pero a mí me parece lo básico de una relación de ayuda, el cariño y el amor y el deseo genuino de ayudar. Si no hay eso es que no puede haber ayuda, ¿no? Claro, Es difícil concebirlo en psicología, ¿no? Y en psicoterapia, el cómo te ayudo si no quiero ayudarte, ¿no? ¿Cómo podría, ¿no? Entonces es aunarse a eso sin perderse en eso, como dices, ¿no? Es como saber gestionarlo, ¿no? sí, sí, sí. A veces se cree que este psicólogo cálido que se preocupa es simplemente empático, ¿no? Y que esto pues, se puede tener con amigas, amigos, parejas, familias. Y no quiero ser muy desalentador, ¿no? Pero yo cuando he hecho formaciones en empatía a gente que dice, claro, yo soy muy empático, eh, no voy a decir que no son empáticos, ¿vale? Ese no es el mensaje, sino que no afinan la empatía. Es decir, es una empatía diferente a la que hablamos en psicoterapia y es una compasión diferente a la que hablamos en psicoterapia. Es como un entendimiento profundo de la persona que tengo enfrente en este momento. Y para eso no es solo que me conmueva, que eso es como inherente a cualquier ser humano, sino que también bebe del conocimiento que tenemos y que hemos estudiado mucho, 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 bastante, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Y te das cuenta que muchas veces incluso la gente dice, no, es que yo soy demasiado empática, ¿no? Yo soy demasiado empático. Y yo eso lo traduzco como justo lo que decíamos, que hay una dificultad ahí en la regulación emocional. Porque ser demasiado empático es, me meto en tu mundo, me sumerjo y me ahogo. Pero eso no es ser demasiado empático. Para mí es, no has aprendido, no te han enseñado, que también es natural, a gestionar eso de alguna forma, ¿no? A ver qué hago con todo eso que me impacta del otro. Entonces, realmente no es ser empático como las amigas, digamos, o amigos, sino es ser empático, entender, comprender y a partir de ahí construir cambio, ¿no? A través de lo que conocemos, a través de algunas técnicas y ejercicios que hacemos a veces. Bueno, no sé si ahí tú piensas así o piensas algo diferente Sí, o... sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y la cosa es que, bueno, sí que pienso que sigue habiendo como este mito, que es un segundo mito, de una división fortísima entre la emoción o lo afectivo y la cognición o en los modelos, los tratamientos, las técnicas, y es como, o incluso la comprensión, ¿no? De lo que le pasa al otro. Y tal y como lo vivo yo, es que no hay una cosa sin la otra. O sea, si tú vas a comprender realmente al paciente y quieres comprender lo que le está pasando a esa persona, siendo esa persona, te tienes que meter en su mundo. Y eso conlleva necesariamente implicarte afectivamente con el paciente. Claro, esa implicación afectiva va acompañada de un modelo cognitivo y siempre, es que es imposible que no vaya. Entonces, además, cuando tú quieres a alguien y quieres ayudarle, parte de ese amor, yo creo, bien orientado, es intentar explicar, entender, poner en palabras lo que le está pasando a la persona, o por lo menos ayudarle. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, lo que quiero decir es que no es que haya una empatía de conexión con el otro y por otro lado, como una especie de módulo separado, el entendimiento racional, los modelos teóricos, sino que en la experiencia de la terapia todo forma parte de un pack y una cosa potencia a la otra. O sea, tener más modelos teóricos para poder entender a la persona también ayuda a colocarte mejor en su mundo, a entrar mejor en su mundo. No sé si me explico. Sí, sí, yo lo entiendo, porque al final vivimos en un mundo en el que se ponen con muchas líneas divisorias, ¿no? Entre pues el pensamiento, la emoción, lo que es una cosa y la otra. Realmente después, pues la realidad no es así.
es muy diferente y esas líneas divisorias tienen poros muy grandes y después todo se mezcla. Yo creo que nos ayuda a veces, ¿no? Como establecer estas diferencias para conocer bien y profundamente ciertas cosas que pasan, ¿no? Fenómenos, etcétera. Pero sí que es verdad que la realidad es que no es así. Nosotros transformamos una realidad para entenderla y entendernos entre nosotros, pero como dices, a mí el comprender cognitivamente a la persona que tengo enfrente incluso me ayuda a empatizar, ¿no? Y va de la mano, porque entiendo que debajo de toda esa rabia y de todo ese enfado, pues tal vez hay una persona que también siente cierta tristeza o se siente herida, ¿no? Y entonces eso me ayuda también a comprender y a intuir ese dolor que desde donde nace también la compasión. Es que precisamente ese es el proceso de pensar, porque se suele plantear el pensar como una cosa de una especie de discurso racional frío. Y a mí personalmente me da la sensación de que el proceso de pensar es algo mucho más complejo. Pensar no es simplemente contarse historias en la cabeza o no es tener un modelo como un edificio de lo que es la realidad o de lo que es la psicología humana o de lo que sea, sino que consiste más en moverse en la experiencia, en saber moverse, ¿no? Y el lenguaje, desde este punto de vista, pueden verse más como un producto del acto del pensar y no tanto como el proceso de pensar en sí, en el sentido de que si vamos por esa línea, y aquí yo creo que entraría también un poco Gendlin, que es otro autor clave dentro del humanismo, pensar incluye de alguna manera los dos polos que luego conceptualmente separamos del afecto y la cognición. Yo muchas veces lo pienso de esta manera. Cuando tú sientes algo, ese sentir ya tiene una forma, aunque sea muy poco definida, pero ya tiene una forma, ya solo por el hecho de que no estás sintiendo otra cosa, y eso ya define cierta forma en ese sentir. Entonces, eso ya es lo que llamamos cognitivo, porque estás dándole una forma a algo afectivo. O sea, no estás separado. Son dos cosas que en la experiencia humana van de la mano. Y la separación es simplemente conceptual. Porque al final es esto que dices, que es como cognición que te ríes, ¿eh? ¿Te ríes? Te ríes porque te hace gracia. Eso decía un amigo mío. Te ríes porque te hace gracia, ¿no? Entonces, esto como decías de cognición, que habla Gelding, que habla muchos, es como de forma fundamental el acto de conocer, ¿no? Entonces, el acto de conocer, ahí te veo dudar, pero a ver, podemos explayarnos ahí, ¿no? Y como meter muchos elementos específicos y diferenciarlo esto y decir, bueno, va más allá de esto probablemente, ¿no? Pero como esencia fundamental, acto de conocer, pero no un conocer conceptual solo, sino también de forma vívida, ¿no? De ponerse en contacto con algo, ser consciente de algo, ¿no? Y eso no siempre es como un pensamiento, a veces se mezcla o tiene que ver con emoción plenamente, pero es como en ese sentido de consciencia. O sea, la idea que se puede llevar al día a día es que no se planteen las cosas como te está pasando algo emocional, pon la mente fría, ¿no? Mente fría, chavales, mente fría. No es tan así. O sea, es más, te está pasando algo, mira a ver qué te está pasando. Es verdad que hay veces que conviene, ¿no? A lo mejor medio disociar, si quieres, o hacerse un nudo en el estómago, porque en una situación concreta, pues yo qué sé, para sobrevivir mismamente en situaciones muy extremas o por lo que sea, por X, Y o Z, ¿no? Pero si se puede, lo ideal es mira a ver qué te está pasando, no tengas la mente fría en el sentido de corta tu emoción, corta todo lo que te está pasando en tu corazón, si quieres así metafóricamente hablando, porque eso es emocional y es como algo añadido y lo importante es guiarse por la razón. Si no es como, vamos a ver, mira a ver qué está pasando. Esa sería la manera que yo tendría, lo que pasa es que tendría que dar muchos más pasos antes. Sí, y ahí me sale, y a ver si conectando también con otro tema, pero ahí en lo que dices me sale como esto de los seres humanos no estamos tan mal hechos, a priori, ¿no? En el sentido de que si sentimos emociones es por algo, ¿no? Y muchas cosas tienen una función en la vida.